hay un despliegue de imágenes sobre lo que fue el zoológico que funcionó a poquitas cuadras de acá durante muchos años, que vale la pena ver y guardar en el papel. Disfrútenlo también, por supuesto, en nuestra edición digital, lagaceta.com.ar. Así que la verdad que a mí me encantó verlo tempranito. No lo pude, uno el día antes por ahí va chusmeando que va a publicar la Gaceta, pero me lo encontré esta mañana y me gustó muchísimo ese trabajo. Así que para hablar de eso está Roberto Delgado, nuestro compañero. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, realmente qué linda imagen. Esta imágenes creo que es no sé si la primera vez, nunca digamos que es la primera vez, pero que se juntan todas las fotos que hay en el archivo de lo que era el zoológico de Tucumán, que funcionó desde 1905 hasta más o menos la década de 40, 1940. Estas imágenes habían sido publicadas casi todas en un gran álbum que hizo la provincia en 1916, que es el álbum del Centenario, una publicación intensa mostrando todo lo que era Tucumán en ese momento, y le da una parte muy especial al zoológico que había comenzado en 1905 con muy pocas cosas, como una idea de hacerla más entretenida a la ciudad que decían era aburrida. Entonces, para darle más dinamismo, hicieron este zoológico en la zona de donde es el Parque Avellaneda, en la Paso de los Andes y Avenida Mate de Luna, entre Mate de Luna y San Martín. Daba a los fondos del Cementerio del Oeste el zoológico. Comenzó con muy pocas cosas, muy pocas especies, a tal punto que se hacían campañas pidiendo a la gente que apoye, porque la municipalidad no tenía plata para mantenerlo y para traer ejemplares. Entonces pedían que la gente apoye. Hubo un vecino de Graneros que aportó un yacaré, por ejemplo, y otra vecina que aportó 2 llamas, y así fue empezando el zoológico. Esto era en la época del gobierno de Ernesto Padilla, y Ernesto Padilla trató de estimular también el funcionamiento y la mejora del zoológico, y le pidió a su amigo Clemente Onelli, que era el director del zoológico de Buenos Aires, que si le podía aportar fieras y animales. Además le pedía para la granja avícola, le pedía aves, gallinas, todo. O sea, claro, trajeron muchas especies de todo tipo para Tucumán en esa época. Y en el año 16, Padilla aportó donando una elefanta. A la elefanta la llamaron Ernestina en homenaje a él, obviamente. Claro, su nombre. Debió generar muchísimas chanzas en esa época, el hecho de que el gobernador haya donado esa elefanta. La elefanta se transformó en la estrella prácticamente del zoológico. El apogeo del zoológico duró prácticamente lo que fue el gobierno del mismo Padilla, y cuando terminó su gobierno en el 17 y vino un nuevo gobierno del radical Vascari, ya no hubo mucho interés en sostenerlo porque era caro. Decían que solamente mantener a la elefanta costaba 10 pesos por día y el salario de tres cuidadores, así que era bastante caro aparentemente esto. Así que a partir de los años 20 empezó una especie de decadencia del zoológico, que siguió teniendo sus animales. Se dice que a fin de los 20 tenía 4 pumas, por ejemplo, uno de los cuales se llamaba Pepito. Tenía pumas, llamas, muchas aves, 6 monos, suris, tenía animales. No sabemos bien vemos cómo. También en las imágenes dromedario, Sí, cebra. hubo camellos también, y esta imagen de 1907 muestra una cebra, así que sí, tuvo su, estuvo bastante tupido, digamos, en ese sentido, y lo que no sabemos es cómo fue el mantenimiento. Carlos Páez de la Torre hizo una muy linda nota en 2013,
que se titula El zoo tucumano y la elefanta coqueta, que recomiendo leer porque realmente cuenta todas las vicisitudes que ha tenido el zoológico. Y bueno, ahí cuenta que a partir del año ya cerca del 27 ya se destacaba que no había cuidado, que no se renovaban los animales, se morían de viejos y que estaba en medio de yuyales el zoológico. De hecho, existió desde el comienzo la idea de trasladarlo al Parque 9 de Julio, que cuando empezó el zoológico, el Parque 9 de Julio todavía era un proyecto, ¿no? Para el año 27 ya estaba decidido el traslado porque ya se iba a construir el Parque Avellaneda, así que se lo terminó trasladando el año 30. A la que no se pudo trasladar era la elefanta. La elefanta no se quiso ir de ningún modo, así que la tuvieron que recluir en los galpones que había en Paso de los Andes y San Martín, y ahí quedó. Y según cuenta Paez Latorre, la elefanta era, además de coqueta, era malhumorada. Así que los chicos iban a verla y en más de una ocasión hubo algún incidente con niños que por suerte no pasó mayores. Pero hubo una chiquita que la elefanta la agarró con la trompa y se la quitó de los brazos de su mamá. Y hubo otro chiquito que prácticamente casi lo pisa. Con el único que se llevaba bien la elefanta era con el cuidador que se llamaba Benigno Delgado. No sé si era pariente mío. El asunto es que como era tan cara de mantener y generaba tantos problemas, decidieron ofrecerla a los circos. Y ahí fue que el Circo Berlín estuvo interesado en comprarla. Y la foto que vimos al comienzo, donde ella aparece haciendo piruetas, es ya cuando estaba en el año 31 en el Circo Berlín. ¿Cómo se la llevaron? No se quería ir y para poder llevarla trajeron un elefante que se llamaba King del Circo Berlín. Y aparentemente cuando lo vio al elefante, Ernestina se enamoró y entonces decidió irse por detrás de King. Se la llevaron en tren, se la llevaron a Santiago del Estero. Según cuenta Paez Latorre, aparentemente la relación con King era compleja porque la elefanta era coqueta, claro. Y King se volvió loco. Se volvió loco y se volvió muy peligroso. Y los del Circo Berlín tuvieron que llamar a la policía de Santiago del Estero, que terminaron sacrificándolo al elefante. Ay, Dios. Bueno, eran épocas, ¿no, Robert, de otras reglamentaciones, en realidad los animales era otra salvajes, mirada claro. sobre los animales, ¿no? Hoy nos parecería todo esto, ya el solo hecho de tener animales en el circo ya no va con los criterios actuales, pero bueno, en esa época eran muy atractivos y generaba mucho interés. Lo que sabemos de la elefanta Ernestina es que aparentemente terminó sus días en el sol en un recinto en La Plata en el año 38, pero no hay muchos más datos de qué pasó. Bueno, el zoológico tucumano duró hasta comienzos de los 40 y se terminó. Ya no quedó mucho más que estas hermosas fotos que ha sacado, que publicó en el momento de su apogeo, el álbum del centenario. Bueno, hermosa historia de una época, además marcada por el positivismo, ¿no? Y esta cuestión de que lo que valía era el desarrollo de la ciencia, el conocimiento. Entonces, los museos, los zoológicos y todo eran como un boom en ese momento. Y cada ciudad se preciaba de tenerlos, digamos, porque obedecía un clima de época. Tal cual, sí. Ha sido una época fuerte, de muchísimo crecimiento en ese sentido, ¿no? Y bueno, los zoológicos que quedan son muy poquitos. El de Mendoza sigue siendo, creo que uno de los más importantes. Y con mucha polémica también respecto de la salud de los animales. Muchas veces se ha puesto el foco, es el que está en el cerro, ¿no? La Gloria, si mal no recuerdo. O en el Parque San Martín, la verdad que no sé exactamente, no me acuerdo. Fui hace un montón de años. Fui hace un montón también y ya se veía como a los animales en no el mejor estado, ¿no? Claro. A partir de allí después vi muchos artículos en diarios locales de Mendoza cuestionando lógicamente el estado y el mantenimiento, porque a veces hacía demasiado calor y tenían algunos animales que eran
no era acorde, ¿no?, para estar en este clima. Lo que pasaba con el zoológico de Buenos Aires, Roberto, ¿te acordás? Que uno lo visitaba en verano, yo fui en algunos veranos, y los osos polares te miraban y te decían, por favor. Sáquenme de acá. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, nosotros también tenemos todavía una reserva acá en San Pedro del Colorado, ¿no? Donde hay cuidado por los animales. No es lo que se dice un zoológico, sino una reserva. Ahora el concepto es ecoparque, Claro. como el de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Perdón, me ahogué. Así que, bueno, esto nos remite a otra época que debe haber tenido un atractivo intenso para la sociedad tucumana, ¿no? Bueno, nos encantó cómo estuvo presentado, con todas estas imágenes juntas, que un poco dan la idea de el tamaño que tenía y la cantidad de ejemplares, ¿no? Así es.